Buenos días, apreciados participantes. Les doy un cordial saludo. Les habla el profesor Gustavo González y con ustedes compartiré sistemas de evaluación en educación superior. Me permito este primer encuentro virtual utilizando las tecnologías para compartir con ustedes algunas ideas que me parecen importantes, sobre todo por la dinámica de nuestro módulo. Especialmente, nuestro módulo está construido de una manera continua, donde el autoaprendizaje sea fundamental y sobre todo, donde el ritmo de cada uno de ustedes les permita trabajar sin interferencias, sin esperar semana a semana, sino que va a estar todo expresado desde el principio, puesto para que usted lo pueda trabajar en el tiempo que considere oportuno. Evidentemente hay trabajos que son grupales y esos trabajos requieren apoyo entre cada uno de ustedes. Sin embargo, hay trabajos que son eminentemente individuales y ahí es donde te pido que puedas ir a tu ritmo, organizarte y utilizar los extremos de tiempo que están establecidos por semana, sin olvidar que puedes adelantar todo el trabajo porque lo tienes frente a ti. Como ven, algunas apreciaciones que quisiera compartir muy sencillas, parecen largas, se las mostraré y les compartiré la presentación que tienen enfrente. Sin embargo, quiero que algunas ideas queden en ti y queden tan claras que desde el principio puedas tener el norte, la brújula hacia donde nos vamos a dirigir. El autoaprendizaje en la modalidad virtual es algunos tips que solo quiero compartir. Recuérdate que los componentes de la enseñanza virtual son tres: el participante, el facilitador y la institución. Quisiera hacer el énfasis en el participante en cuanto a adulto. Estamos hablando de andragogía, no de pedagogía. En la andragogía exige que el adulto, justo por su característica evolutiva, ponga de sí todos los principios de trabajo, de organización, de autogestión y sobre todo de estímulo y motivación, que son dos ideas distintas. Yo procuraré estimular porque el estímulo es externo, pero la motivación solo puede provenir de ti, que es interna, y que tú, desde tus necesidades y desde tus aspiraciones, puedes ayudarte en eso. Tú eres protagonista del estudio con tu propio ritmo. La diferencia del componente virtual con el componente presencial, y lo has debido notar en los módulos que has trabajado anteriormente, es que el ritmo lo marcas tú. Nosotros, facilitador e institución, procuramos darte un orden, pero tú eres el protagonista. Por lo tanto, tú debes, en principio, tener aprendizajes previos, tener una visión global del módulo relacionándola con los otros del curso, con lo cual se une el anterior. Aspiro que todos los 6 módulos anteriores los tengas muy presente al momento de trabajar ahora. Conocer los objetivos que tenemos nosotros como módulo, como asignatura, profundizar en los conceptos de aprendizaje de cada tema y transferir esos aprendizajes a la realización de tareas concretas, que es parte del logro de este módulo. También, por lo tanto, eliges los contactos que quieres más tener con nosotros, en este caso conmigo, con tu facilitador tutor, y el ritmo de tu proceso de aprendizaje y el contacto que puedas tener con el centro. Eso es esencial. Ahora quiero compartirte rápidamente lo que son las rutinas de pensamiento. Son estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, más allá de la memoria y la repetición. Solamente una pincelada, vas a ver en todas las actividades que voy a formularte durante el proceso de este módulo, muchos momentos donde te voy a pedir rellenar rutinas de pensamiento. Parecen ideas, y en efecto lo son, parecen que sean cosas para niños y no lo son. Efectivamente son técnicas que permiten que dentro de una estrategia, que es lo que quiero procurar, tú puedas ir organizando tu pensamiento. Pero sobre todo quiero que las conozcas para que en el futuro no muy lejano, que seguramente te tocará compartir como docente, también las puedas aplicar con otros. Con lo cual, cuando veamos las rutinas de pensamiento, piénsala en doble vertiente. Te la aplicas tú para podérsela aplicar a otros. Entonces, la rutina de pensamiento organiza las ideas, estructura cómo son las ideas y cómo se diferencian unas de otras. No es lo mismo describir, no es lo mismo emitir una opinión, no es lo mismo expresar el pensamiento sobre una idea, no es lo mismo hacer una crítica, no es lo mismo incluso manifestar una creatividad. Entonces, el pensamiento crítico y creativo se ayuda muchísimo con las rutinas de pensamiento. En ese sentido, te invito a profundizar la teoría del doctor Robert Schwartz,
que te va a ayudar muchísimo a entender y a comprender cómo es este proceso mucho más complejo. Solamente te doy algunas pinceladas, lo puedes mirar. Las rutinas de pensamiento permite hacer conexiones, descubrir lo complejo, captar la esencia y sacar conclusiones, construir explicaciones, descubrir lo que hay en un entramado mucho más complejo, saber hacer preguntas, que eso es fundamental, y considerar diferentes puntos de vista al momento que razonas con evidencia, porque razonas con estructura, y eso lo permite los formatos que te voy a ir presentando. Hay niveles de comprensión y por lo tanto las rutinas ayudan a eso, a razonar con evidencia, como dije antes, a establecer conexiones, el mismo esfuerzo anterior de la lámina que te acabo de presentar, pero ahora te expresa cada una de las rutinas que se utiliza y para qué. No es lo mismo razonar con evidencias que crear explicaciones, o no es lo mismo pedir unas conclusiones captando la esencia que la consideración de diversos puntos de vista. Evidentemente son todos partes del entramado del pensamiento, pero ayuda a hacerlo de un modo procesual. Solamente te voy dando una pasada muy sencilla sobre cada una de las rutinas o de los formatos para que más o menos los tengas presentes. Palabra, idea, frase. Esto permite distinguir y por lo tanto segregar en el pensamiento cada una de ellas. Esta es muy utilizada, la matriz compara y contrasta. Evidentemente se utilizan dos o más conceptos que se parecen, que se diferencian, los patrones de semejanza, pero sobre todo el final, conclusión o interpretación. Eso en las rutinas es esencial y que además se puede escribir. Fíjense que todo tiene formato porque justamente pretende que el pensamiento pueda expresarse de un modo organizado, por lo tanto escrito. Determinar relaciones del objeto, objetos, partes y todo, se llama esto. Fíjense lo que permite ayudar desde un niño hasta que lo podamos aplicar a situaciones mucho más complejas. ¿Qué sé, qué quiero saber y qué he aprendido? S, Q, de alguna manera, qué sé y qué quiero saber, y A, qué he aprendido. Esta la vamos a utilizar en nuestro módulo. Problema, solución que crees mejor, pero antes, soluciones de diversos tipos, estableciendo elementos positivos y elementos negativos. Esta es muy interesante y a la vez bastante compleja. Respuestas iniciales, respuestas finales. Hay algunas rutinas de pensamiento que te van a exigir que veas primero lo que tienes en tu haber, es decir, pensamientos previos, planteamiento constructivista, el puente, que sería toda la clase o toda la lectura o todo el vídeo que te permita acercarte, y luego las respuestas finales y la posibilidad de comparar entre uno y otro. Esta es una gran herramienta. Rutina de pensamiento CSI, dicho aquí en Panamá, en España CSI, total que no es escena del crimen, como seguramente piensas, sino que es color, símbolo, imagen. Ayuda muchísimo a establecer el pensamiento creativo y la asociación, alguno llamaría antes mnemotecnia, donde uno se aprende algunos elementos por sonidos, por frases. En este caso también los colores y las imágenes ayudan muchísimo. Veo, pienso y me pregunto, lo utilizamos muchísimo, sobre todo para distinguir lo que yo describo de lo que yo pienso, que no siempre es lo mismo. Y al final, fíjense que no se cierra con conclusiones, sino con preguntas. Decían, los filósofos siempre han dicho que no solamente no es lo importante las respuestas que cambian con las edades de la historia, sino las preguntas que nos logramos formular. Rutina de pensamiento, el semáforo, de una lectura, de un vídeo, de un espacio donde se aprende, uno puede entresacar qué cosas entiendes, qué ideas te generan dudas y qué cosas no se entienden. Esta es la rutina interesante porque es de metáfora. Es decir, hay un objeto, es decir, el análisis, suponte, evaluación como objeto de metáfora, y luego permites que tu cerebro empiece a generar, buscar ideas para establecer qué es la evaluación según una regla. Entonces explicas por qué la regla te parece que es una metáfora de la evaluación, o una cinta métrica, o un peso, o cualquier elemento que te permita medir, porque a ti te parece que la evaluación es medir.
o revisión de procesos. Entonces, se buscan metáforas en función de las ideas que están en tu mente con respecto a un objeto específico, una idea concreta. Lo mismo, esta es muy parecida a la anterior, pero ya exige más detalles escritos. En la anterior puede ser quizás un formato que permite introducir a la metáfora o permite dibujar. Recuerden que hay distintas maneras de aprender y hay distintas inteligencias. Titular, antes de conocer el tema en general, se permite que se pueda redactar un titular. Luego de conocer el tema, se hace la pregunta, no se cambia, sino ¿qué cambiaría en mi nuevo titular una vez que conozco el tema? El titular me permite centrar en una sola idea, qué es lo que pienso yo sobre una temática. Fíjense que son muy sencillas, lo importante es escribirlas y tener la mayor honestidad del mundo. Ya vamos a llegar al punto final. Esta que es la brújula, ¿qué necesito saber o averiguar acerca de esta idea o de este tema? Ese es mi norte. ¿Qué te gusta de este tema? ¿Cuál es el lado positivo? Lo que es el este. El oeste, que es lo que te preocupa acerca de este tema y cuáles son sus inconvenientes. Y en el sur, ¿cuál es tu opinión sobre esa idea? Eso es fundamental y es una estrategia con un formato bastante completo. Pienso, me interesa e investigo. Esto tiene un nivel mayor al que el veo, pienso y me pregunto, porque pienso que me interesa, ya entro en mis motivaciones y sobre todo reviso mis motivaciones con base a un tema concreto y luego que investigo, porque ya tengo ideas concretas sobre las que quiero investigar. Ustedes acaban de hacer hace poco el seminario de investigación, puede ayudar muchísimo a ir ordenando ideas. Aptitudes básicas, esto es fundamentalmente para el desarrollo de las aptitudes, para el desarrollo de lo que es todo el proceso de actitudinal, de voluntad y de preparación, porque es la aptitud, es decir, para qué soy apto, qué me interesa, qué no me interesa, un poquito para el seguimiento vocacional. Step inside, un paso hacia el interior, es un poco el trabajo de todo lo que es espiritualidad, relación espiritual, relación del alma, ayuda muchísimo a nivel psicológico y a ciertos tipos de trabajo que tienen que ver con la orientación. Conectar, extender, desafiar son ya niveles mucho más altos. ¿Qué sabías sobre este tema? ¿Qué nuevas ideas tienes sobre el tema una vez que te acercas a ciertos espacios, a ciertos recursos o a ciertos medios? ¿Y qué supone un desafío para ti? Esto es interesante, no siempre es tan fácil hacerla. Todo esto se encierra en la escalera de la metacognición. Fíjense que va de abajo hacia arriba, si se lo pueden notar. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Y en qué otras ocasiones puedo usarlo? Con lo cual, de ahora en adelante, cada vez que tú te enfrentes a una estrategia de pensamiento o que te enfrentes a cualquier estrategia didáctica, bien porque te la aplican, claro está, o bien porque desees aplicarla, es importante llegar a la metacognición. No solamente dar un tema, sino entender cómo aprendo, en principio, en primera persona, cómo aprendo del otro, qué es capaz de decir el otro de su aprendizaje está asumiendo. Esto es fundamental y estas preguntas deben quedarse guardadas en el modo de hacer y en el modo de nosotros ser docentes. Tú vas a ser docente, ya lo eres seguramente, así que te invito no solamente a saber muchas ideas, sino en la búsqueda de la didáctica, es decir, en llevarlo al otro, también preguntarte cómo está aprendiendo al otro. No aprende igual el que tiene una mentalidad de abogado, al que tiene una mentalidad de médico, no aprende igual el que tiene una mentalidad de docente al que tiene una mentalidad de enfermero. Indudablemente, cada uno va a aprender y fíjense que nos muestra en este caso una planilla muy sencilla, un formato que permite realizar la autoevaluación de la destreza del pensamiento. Voy cerrando estas ideas solo con lo que es pensamiento visual, porque también lo vas a encontrar en nuestro módulo, y quisiera prevenirte en esto. El pensamiento visual se centra justamente en la capacidad de generar pensamiento a través de la visión, pero de una visión inmediata. Es decir, lo que por mucho tiempo hemos llamado organizadores visuales, organizadores gráficos, que permiten una pantalla, en una hoja, en una diapositiva, ordenar una serie de ideas y que de golpe
o por lo menos con un vistazo, te permite ver muchas ideas. Ese proceso es paso complejo a una organización como tal, con otros elementos que te invitaría a que profundizaras, es lo que vamos a conocer como pensamiento visual. Me quiero centrar en dos ideas nada más: los organizadores gráficos y las infografías. Te comparto, realizado por el hermano Jacobo Mesa, un mapa conceptual que estructura a los organizadores básicos y muestra su facilitación y un poquito tres ideas fundamentales: el mapa semántico, que es la red de conceptos; el mapa mental, que tiene toda una manera concreta de hacer y que te invito, antes de hacerla, buscar tutoriales, porque hay muy buenos tutoriales en YouTube que indican cómo debe hacerse; y luego el mapa conceptual, que es mucho más rígido y que por lo tanto va a exigir del que lo realiza una estructura mucho más seria. Entonces te invito a tenerlos como idea, de tal manera que al momento de que te pidan, o al momento que tú lo pidas como docente, sepas qué estás pidiendo y que el otro está hablando el mismo lenguaje que tú. Por eso también la razón de este video. Cierro con las infografías. Las infografías, por un buen tiempo, se ha venido diciendo, con mucho respeto para quienes lo han manifestado así, que las infografías son las referencias electrónicas de los materiales extraídos de Internet. Nada más alejado de lo que es, de hecho, las normas APA desde hace un buen tiempo, específicamente las normas APA de 2003, ya establecen que en las referencias electrónicas sean llamadas así a todas las referencias que provienen de la Internet: blog, videos, libros, pero que son extraídos de Internet. Entonces, hay referencias bibliográficas y referencias electrónicas. Para el fin de cuentas, las APA, como otras normas, solo le van a llamar referencias. Yo te invito entonces, sobre todo, a que vayas a la Real Academia Española y teclees infografía y obtengas allí de primera mano qué es la infografía, puedas continuar en esto. Según Almeida, una infografía es un método para representar la información de forma icónica, con iconos, y el icono se refiere a imágenes, y textual, de manera que el usuario pueda comprenderla fácilmente, empleando para ello herramientas informáticas. Con lo cual, la infografía es digital, no es física. Dice también Almeida que recogemos un hecho complejo y lo explicamos de forma sencilla para que pueda ser interpretado con un golpe de vista, con lo cual ayuda e ilustra lo que es el pensamiento visual. Te comparto la imagen de una infografía. Quizás no se pueda ver tan completa, pero en este sentido, fíjate que lo que tienes acá. Y te invito a que lo profundices y lo amplíes en esta página web. Recibe un gran abrazo. Espero haberte ayudado en este inicio y, sobre todo, pregunta a tiempo, relee, autoaprende, organízate y verás que vas a lograr todo el aprendizaje y mucho más allá de lo que puedas creer. Recibe un gran abrazo.